Amigos, volvimos, estamos en vivo y en directo hoy sábado, compartiendo con ustedes una mañana bastante interesante, listos ya para dar inicio a nuestra primera entrevista de la mañana. Hoy vamos a hablar sobre el control parental digital, un interesante tema que desarrollamos desde el punto de vista psicológico. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Solís Puma, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos hoy sábado. Estimada Fiorella, muy buenos días, gracias por la invitación. Y quería aprovechar el inicio para saludar. Ayer estuvo de aniversario de la Policía Nacional, Santa Rosa de Lima, ¿no? Saludar a todos mis colegas de la Policía Nacional, a las enfermeras también. Y hoy día, 31 de agosto, Día Internacional de la Obstetra. Entonces también todas las obstetras de nuestro país, un feliz día. Eso, un saludo muy especial para todos ellos. Nos sumamos también a los saludos, doctor. Gracias por acompañarnos hoy con un tema bastante interesante. Invitar a nuestro público a que participe de manera activa de esta secuencia a través de nuestra línea WhatsApp. 913-16-2653 es el número. A través de esta tú puedes hacer llegar tus dudas, tus consultas y amablemente el doctor Carlos Solís nos dará respuesta a ellas. Así es que ahí está el número en tu pantalla, 913-16-2653. Doctor, hoy hablamos acerca del control parental digital. ¿A qué nos referimos con esto? Cómo el uso de todos estos medios tecnológicos, llámese las tablets, los celulares, los videojuegos, ahora creo que ya están con el Play 5, si no me equivoco. Así es. Ya entró el Play 5, ¿no? Antes, creo que quiere volver el Nintendo. La computadora, los televisores, cómo nosotros como padres hacemos un uso adecuado de ellos con nuestros hijos. Entonces el control parental digital a eso se refiere, ¿no? Y a veces nosotros como papás estamos fallando en eso. Hay muchos autores que a estas tecnologías le llaman el chupete digital, ¿no? Entonces, acuérdate cómo era antes, ¿no? Antes de que existiera todo esto, ¿no? Estamos hablando de hace, no sé, 30, 40 años atrás, que cuando papá, mamá salía con el niño a la calle y hacía pues su pataleta, su berrinche, entonces, ¿qué hacía? Su chupete, ¿no? Un chupete, ¿no? Un caramelo, un dulce. Antiguamente, el picolini, ¿no? Todavía me acuerdo, el picolini, ¿no? Entonces, su chupete. Entonces, ya con el chupete el niño se calmaba, se tranquilizaba, ¿no? En casa también, un chupete. Pero ya vimos que el exceso también era malo, pues, ¿no? O sea, no podíamos estar acá nada con un chupete. Pero ahora lo estamos haciendo con estos aparatos digitales. Por eso algunos autores dicen que son los nuevos chupetes digitales. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. ¿Qué estamos haciendo nosotros como papás, ¿no? El uso de la tecnología. Albert Einstein, este famoso científico, ya nos decía, ¿no?, que él tenía miedo, así lo dijo textualmente, él tenía miedo que el avance de la ciencia llegue a despersonalizar al ser humano, ¿no? El avance de la ciencia llegue a despersonalizar al ser humano. Y eso es lo que está pasando. Si tú ves en la calle muchos, no solamente niños, adolescentes, adultos. Todos. ¿No? Estamos caminando y... Como zombies. Como zombies, ¿no? Incluso, imagínate que para eso están los estudios, ¿no? Las empresas que se dedican al marketing, a la publicidad, no solamente aquí en Perú, ¿no? En Europa, que ponen publicidad pegada en los pisos, porque la gente, ¿no? Entonces, ya está mirando. O sea, ¿a dónde estamos llegando? O sea, estamos llegando a ese extremo de despersonalizarnos. Y en casa pasa lo mismo. Estamos desconectados porque llega el papá, llega la mamá cansado, ¿no?, de laborar, de trabajar, de un día estresado, bronca con el jefe, con el compañero del trabajo. Y no, ya, te voy a poner un programa de televisión, ¿no? Ya, mira una película, ¿no? O ya, toma mi celular y... ¿no? Entonces, esa ansiedad que yo tengo de repente o todo ese malestar lo traslado, ¿no?, dando un equipo, ¿no?, de estos equipos digitales a mi hijo. Entonces ahí estamos teniendo un serio problema.
Exacto. ¿Cómo perjudica a nivel psicológico este tema a nuestros niños, a nuestros adolescentes, que hoy no les permitimos ni siquiera aburrirse, ¿no? Cualquier cosa, y todo les aburre, nada completa pues sus expectativas, pese a que lo tienen todo, literal tienen el mundo en sus manos, y es que a eso precisamente hemos llegado con esta sobreexposición a la tecnología. Doctor, ¿qué pasa en el cerebro de estos niños ya a nivel psicológico frente a la sobreexposición de pantallas, por ejemplo? Claro. A nivel del académico científico, varias sociedades pediátricas, la Academia Pediátrica Americana, la Academia Pediátrica Canadiense, totalmente, ni siquiera como una medida psicológica, sino como una medida estricta de salud, está terminantemente prohibido que niños menores de 2 años sean expuestos a estos tipos de aparatos. ¿Por qué? Porque es un cerebro que está en desarrollo, ¿sí? Entonces va a causar problemas en los procesos de estimulación que van a tener nuestros niños. Pero, tú ves, ya 6 meses, 8 meses, 1 año, ya le estamos dando los aparatos tecnológicos, ¿no? Y estamos con este cliché de que son los nativos digitales, ¿no? Estamos con este cliché, son los nativos digitales. Y no es que sean los nativos digitales, ¿no? Como dicen muchos expositores, o sea, ¿por qué estamos diciéndole nativos digitales? O sea, los ha creado Samsung, ¿no? Los ha creado Nokia, los ha creado Apple. O sea, han nacido en esas instalaciones para decir que son nativos digitales. O sea, si bien es cierto que han nacido a la par que han nacido estos instrumentos, estos aparatos tecnológicos, pero creo que está mal llamado también decirles nativos digitales. ¿Por qué? Porque no están teniendo, ellos, los niños, nuestros niños, no tienen un control adecuado de estos aparatos. Entonces, lo que se está recomendando justamente para evitar que interfiera en este proceso de la interconexión neuronal de nuestros niños es evitar el uso de estos equipos. O sea, la parte científica dice menos de 2 años, 0 celular, 0 aparatos tecnológicos, tablets, televisores, nada. A partir de los 2 años, hasta los 6 años, de repente puede hacer media hora o máximo 1 hora controlada, ¿no? ¿Por qué? Justamente para evitar esta sobreestimulación de los aparatos. Acuérdate que estos aparatos, ¿qué van a generar en el cerebro del niño? Y no solamente del niño, nosotros adultos también, la dopamina. Y eso es altamente adictiva. Ese es el problema, por eso que nosotros también a veces estamos con los aparatos y no nos desenganchamos. ¿Por qué? Porque nos genera adicción. Liberamos dopamina, pero ¿cuál es la diferencia entre el adulto y el niño? Que el adulto tiene que saber canalizar y manejar adecuadamente esa estimulación, ¿no? Y decir, bueno, ya basta, ¿no? Acá nomás, no puedo seguir más con esto. Pero un niño no tiene ese control como el adulto. Por eso es que tenemos niños que pueden estar 3, 4, 5, 6, 7 horas jugando los videojuegos. Porque no hay ese control. Entonces ahí es donde nosotros como papás tenemos que entrar. Y ahí estamos fracasando, ¿no? Cuando apareció el televisor, le decíamos la caja boba, ¿no? Y acuérdate, al inicio de la televisión, recién la señal entraba a mediodía, ¿no? A mediodía. Y 10 de la noche se cortaba la señal y se apagaba la señal y todo el mundo a descansar, ¿no? A medida que fue avanzando esto, pues ya tenemos televisión todo el día. Ilimitada. Ilimitado. Tenemos, por ejemplo, el cable, ¿no? Canales especiales para niños, las 24 horas del día, puros juegos, puros dibujos animados. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo vamos a controlar eso? Entonces, ahí va el trabajo de los padres. Pero hay algo muy importante que a veces los papás no entienden. Y es justamente que nuestros niños, ¿no? Ya 3, 4, 5 años, ya que están yendo al jardín, los que están en primaria, ojo, porque ya entrar al mundo del adolescente es otro mundo, ¿no? Pero vayamos al nivel de inicial y de primaria. Los papás no entienden ahí lo que es el aprendizaje vicario.
que es el aprendizaje por imitación. A veces nosotros nos quejamos como papás y decimos, mi hijo no lee. ¿Y qué decimos nosotros en la consulta? ¿Tu hijo te ve agarrando un libro? No. ¿Tú lees? ¿No? Yo le digo al papá, a la mamá, ¿qué libro está leyendo usted últimamente? Entonces, ¿cómo usted quiere que su hijo tenga el hábito de la lectura? El bichito de la lectura. Si a usted en casa no lo observa, no ve que lee. Si a usted también lo ve con el celular a cada rato. Si estamos en la hora del almuerzo y el papá está con el celular y le pone al hijo también su celular ahí para que esté viendo sus dibujos animados, ¿no? La vaca Lo loca. utilizamos como una herramienta para que coman, ¿no? Le ponemos la tablet, el celular, el televisor, y mientras el niño está distraído, pues solo abre la boquita y ni siquiera hay una buena absorción, ¿no? De los nutrientes. Entonces, también. eso es lo que nosotros llamamos el aprendizaje vicario, el aprendizaje por modelamiento, por imitación. Nuestros hijos van a imitar lo que nosotros hacemos. Entonces, eso es muy importante, que los papás entendamos ahora. O sea, el control parental digital tiene que empezar por el adulto, ¿sí? Por el padre, por la mamá. Yo sé que a veces llegamos cansados del trabajo, claro que sí, pero yo tengo que poner un doble esfuerzo en casa. Y ahí vienen, ¿qué podemos hacer de repente, ¿no? Para mejorar este control parental? 3 cosas. Lectura, cuentos, ¿no? Yo hasta ahorita me acuerdo, mi primer libro, creo que todos nos acordamos, El Coquito, ¿no? Pero siempre me acuerdo, mi madre me compró y me regaló las fábulas de Esopo. O sea, nunca me olvido ese, y me encantaba, ¿no? Y creo que eso fue lo que me motivó la lectura a mí, ¿no? Desde pequeño. Y sobre todo los dibujitos. Y eso es importante. A veces hay papás que no, pero ahora está todo en la tablet, ¿no? Entonces de ahí le leo. No es como agarrar físicamente los cuentos, el libro. Y eso es importante. Entonces los cuentos, las lecturas que hacemos nosotros a nuestros hijos. ¿Sí? Otro, los juegos. Qué fácil es darle el aparato tecnológico y ponerle su jueguito, ¿no? Que juegue ahí. O como te decía, ¿no? El Play, si tengo en casa, ya que juegue. Pero otra cosa son esos juegos de salón, a eso me refiero, ¿no? Los casinos, el ludo, las damas chinas, Ajedrez. el uno, el ajedrez. Por ejemplo, hay un juego muy bonito ahora que está entrando, que ya tiene años en el mercado, pero acá en Arequipa creo que, ¿no? Catán, por ejemplo. Un juego de estrategia, de cooperación. ¿Y qué hacemos con estos juegos de salón, estos juegos de mesa? Interactuamos. Oye, no te pases, no. Por ejemplo, cooperación, ¿no? Oye, no, esto es así. Y ahí van saliendo emociones. Claro, es más fácil dar el aparato tecnológico, ¿no? Y yo también me pongo a hacer mis trabajos o lo que tengo que hacer. Acuérdate que a veces hay papás que se llevan el trabajo, ¿no? El trabajo de la oficina a la casa encima, todavía eso más, ¿no? O sea, llego a la casa y sigo trabajando ¿no? Y eso no está mal, porque no debe ser así. O sea, yo en casa debo darle ese tiempo a mis hijos. Y es lo que te decía. Y los rituales. ¿Qué son los rituales? Son comportamientos o conductas que vamos a hacer, por ejemplo, al momento de llegar a casa. ¿Qué hacemos, por ejemplo? ¿No? Un ritual podría ser, ¿no? Nos sacamos los zapatos, ¿no? Y nos ponemos ahí como unas babuchas, ¿no? Para estar en casa. Entonces, mira, ¿no? Entonces, eso es un ritual. Por ejemplo, otro ritual que se está perdiendo. Por ejemplo, si vamos desde una parte un poquito espiritual, religiosa, por ejemplo, la bendición de los alimentos. Esos son rituales. Y que voy enseñando a mis hijos, ¿no? Que sé que al momento de desayunar, sé que al momento de almorzar, sé que al momento de cenar, pues vamos a bendecir esos alimentos que nos vamos a tomar, ¿no? Y ahora hay como tarjetitas, ¿no? Hay como tarjetitas, ¿no? La bendición del pan, ¿no? Y hay para cada día diferente, ¿no? Y eso le doy a mi hijo
mi otro hijo, al papá, a la mamá, y todos participamos de ese ritual. Tenemos rituales. Por ejemplo, con los niños pequeños, ¿no? Que ya tienen 2 añitos, 3 añitos, 4 añitos, ¿no? Un ritual es ese, el cuéntame un cuento. Ese es un ritual también, ¿no? Y el niño no duerme si papá o mamá no le han leído antes el cuento. ¿Te das cuenta? Eso es bonito. Y eso nos ayuda a interactuar más y a tener una mejor comunicación con nuestros hijos. Definitivamente, miren, hay tantas actividades y nos centramos solamente en darles la pantalla, en que todos tengan celular. Hoy desde los más chiquitos ya tienen un celular y lamentablemente los niños no tienen esa buena dosificación en sus tiempos, ¿no? Por ellos estar las 24 horas del día y de ahí se va a desencadenar pues problemas de atención, de aprendizaje, de concentración, ¿no? La ira también, doctor. Es importante que los papás también reconozcan todos los efectos adversos que hay detrás del uso excesivo de estas pantallas en cuanto a su comportamiento y a su gestión emocional también. Claro, generalmente, si nosotros no sabemos tener ese control adecuado con nuestros hijos, si nosotros no sabemos que nuestros hijos manejen adecuadamente la frustración, ¿qué vamos a generar? Depresión y adicción. Ese va a ser el problema. La frustración es parte de la vida. Pero si yo desde pequeño, cuando a mi hijo yo no accedo a algo que él me pide y no le doy, pues se va a entrar de repente en un cuadro de depresión o de repente en conductas adictivas. Y ahí tenemos que enseñarle nosotros cómo realmente vas a manejar esa ira, esa cólera. Estamos viendo, si tú no has sabido poner esos límites como papá desde pequeño, no solamente aquí en México, en Colombia, aquí en Perú creo que todavía no salí caso, que los padres le quitan el celular y los hijos le agreden a los padres. Sí, físicamente, ¿ah? A la mamá. Se ve en algunos videos que la abuelita entra un poquito, ¿no? Porque la abuelita estaba presenciando lo que estaba pasando. Y a la abuelita también, ¿no? Ya estamos hablando de un adolescente de 13, 14 años. Entonces, ¿cómo estamos manejando eso? ¿Por qué? Porque ese adolescente de 13, 14 años no se está comportando así en ese momento, de la noche a la mañana. Es porque ya desde los 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo has acostumbrado. Y ahora pues quítale. Es bien difícil. Entonces, ¿cómo vamos a manejar con nuestros adolescentes? Por ejemplo, el control parental digital. Hay colegios ahora, tanto por ejemplo aquí en la región Arequipa, que ya ponen las normas claras, ¿no? ¿Por qué? Porque los papás ahora le dan celulares a los hijos ya, ¿no? Estamos hablando de adolescentes ahora. Y la norma clara en el colegio es que ni bien ingresan, ¿no?, al salón, ¿no? Entra el tutor, el encargado del salón, y tienen como una canastita y todos los estudiantes tienen que poner ahí el celular. Lo apagan y termina el periodo, ¿no?, la hora de clases, la hora, ¿no?, del colegio, ya se van a retirar 2:30, 3 de la tarde, nuevamente se acerca el tutor, el encargado, se acerca, están saliendo y cada uno recoge su celular. ¿Por qué? Porque a veces los papás dicen que yo necesito estar comunicado con mi hijo, ¿no? Alguna indicación, algo, ¿no? Está bien, bueno, ¿no? Pero mientras están en el periodo de clases, ¿no?, de dictado de clases, no tienen por qué tener celular. ¿Te das cuenta? Entonces, eso tenemos que verlo ahí, cómo vamos a trabajar. Es más, el uso de esta tecnología hace que fallemos en esa comunicación interpersonal. Esa conexión, ¿no? Exacto. Y en la consulta he tenido, por ejemplo, una adolescente que decía que se sentía atraído por un joven, ¿no? Estaba enamorada. Y este joven, su compañero del colegio, le escribía todo, ¿no? Le escribía que era linda, que era hermosa, que era bonita, ¿no? Que le gustaría que sea su enamorada. O sea, todo por el WhatsApp, todo en la virtualidad. Pero cuando se veían físicamente, o sea, estaban ahí, no le decía nada. No le decía eso, ¿no?, que era bonita, que era hermosa, que era linda, ¿no? Nada. Ni siquiera le decía de repente para tomarle la mano, nada.
Entonces, ¿qué decía el adolescente? Es un cobarde. O sea, eso es lo que está creando la realidad virtual. Personas, nuestros jóvenes que no toman decisiones, que no toman esa valentía, como tú dices. Otra cosa es pues el face to face, ¿no? Mirándote a los ojos. El cara a cara, ¿no? Y eso es lo que pasa. Por eso es que agarramos tan fácilmente los aparatos y podemos escribir cualquier sandadez, ¿no? Cualquier sandadez, cualquier adjetivo, insultar, ¿no? Pero a veces cuando estamos cara a cara, estamos calladitos. Entonces ahí estamos teniendo problemas en la comunicación. Y esos son los problemas que nos está generando este tipo de uso de la tecnología, que no lo estamos sabiendo usar adecuadamente. Y eso está pasando en casa. Eso está pasando en casa, que los papás también no se están comunicando bien entre los esposos, entre la pareja y menos con los hijos. Porque estamos así, estamos cada uno en su mundo virtual, en su realidad virtual, ¿no? Con sus contactos de amigos, con sus grupos de WhatsApp, ¿no? Y los hijos también. Y al no haber ese contacto, pues el hijo simplemente se va a aislar. Y ahí vienen los peligros de las redes. Entonces, ojo, papás, un control parental adecuado, por ejemplo, de nuestros hijos adolescentes y también nuestros hijos pequeños, tienen que entender que ese equipo no es de ellos. Es más, o sea, ni siquiera deberían tener, ¿no? No deberían tener. Pero bueno, lo que se recomienda es que recién, por ejemplo, ¿no? Muchos investigadores en este campo, que a partir de los 16 años recién deberían tener estos teléfonos inteligentes. Porque en realidad no son teléfonos. O sea, le decimos teléfonos inteligentes, le decimos smartphone, ¿no? Pero en realidad no, son ordenadores, son computadoras. Por eso es que ya hay estudios en España que muchos niños acceden a videos de contenido pornográfico desde los 8 o 9 años. Entonces, están creciendo también con una idea distorsionada de la sexualidad y los peligros que hay, ¿no? Entonces, a veces el adolescente, el niño, cree que eso es suyo y que nadie se lo puede quitar, y eso está mal. O sea, yo tengo que decirle, mira, acá, 9 de la noche, acá en el comedor me dejas el celular. Tú no tienes por qué entrar el celular a tu dormitorio. No. Hijos, y a veces hasta nosotros adultos, que hasta para ir al baño estamos con el celular. O sea, para ir al baño no tienes que ir con el celular. Que es justamente ahí donde, entre comillas, el joven, el adolescente, el niño, cree que está en libertad y puede acceder a todo tipo de información. Entonces, en control parental los papás tienen que estar muy informados. Hay aplicativos que nos ayudan, instalándolos adecuadamente, para poder tener ese control de repente con páginas, ¿no?, de contenido de violencia, páginas de contenido, por ejemplo, de, ¿no?, videos pornográficos. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nuestros hijos consumen. Ahora, por ejemplo, otro de los peligros que está habiendo en esto de las redes, ¿no?, el uso de estos aparatos tecnológicos y sobre todo nuestros hijos adolescentes, porque no podemos tapar el sol con un dedo, que a veces nuestros hijos adolescentes cada vez a más temprana edad inician su vida sexual. Es, por ejemplo, el famoso sexting, ¿no?, que es ese intercambio de fotos, de videos íntimos, ¿no? Y eso, o sea, si tú como papá no formas, no orientas adecuadamente, por ejemplo, en la vida, en la educación sexual de tu hijo, estamos tremendamente mal. Porque tu hijo ya lo está haciendo. Entonces tenemos que tener ese cuidado. Ese es el control parental digital. Por eso, ¿cómo empieza desde inicial, ¿no?, primaria? Y ya cuando entramos a la etapa del adolescente. Lastimosamente, ya nuestros hijos adolescentes los hemos encaminado en el uso de estos equipos, ¿no? Es cierto que la pandemia, ¿no?, esta época, pues digitalizó todo, ¿no? Tanto el trabajo también nosotros como adultos, todo era... Y hasta la educación, ¿no? Exacto. Nuestros hijos era innegable, pues, ¿no?, indispensable que tengan
un celular, que tengan una computadora y que a través de esta también no solamente socialicen, sino también se eduquen, pero lamentablemente nos hemos quedado encasillados en esa etapa y hoy en día los chicos no saben socializar, como bien lo mencionaba doctor, face to face, ¿no? A través de la pantalla son los mejores amigos, tienen miles de seguidores, pero en su vida real están solos y esto también está generando una ola de depresión en ellos. Así es, así es. Y mira, si tomamos como modelo los países nórdicos, ¿no? Llámese Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, que están a la vanguardia en todo lo que es el nivel educativo, ¿no? Ellos, por ejemplo, ya están dando un paso atrás en el uso de estas plataformas digitales. Y todo eso se está retirando de los colegios y se está volviendo al método tradicional. Por ejemplo, ¿no? Es cierto que ahora en las tablets tú tienes un libro, pero no, ahora todos los libros tienen que ser físicos. Es que no, o sea, nunca va a ser igual leer un libro en una pantalla que agarrar un libro y sentir la textura del libro, las hojas, y ver y poderlo subrayar y poderlo anotar, ¿no? Claro, uno dirá, pero yo también puedo resaltar, no, pero no es lo mismo. Y mira cómo ellos están retrocediendo en eso. En Colombia también el Ministerio de Educación ya está dando disposiciones para que nada de libros digitales, nada de, como en Suecia, como en Finlandia, como en Dinamarca, nada de aparatos digitales en el ámbito educativo. Entonces creo que tenemos que entender que, entre comillas, esta virtualidad, esta digitalización nos está jugando en contra. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de todos los riesgos que hay, ¿no? Y en nuestros hijos adolescentes, el control parental, tenemos que conversar mucho con nuestros hijos, ¿no? Tú sabes muy bien que todas estas mafias, incluso internacionales, crimen organizado, red de pederastas, de pedófilos, se crean perfiles falsos. Exacto, ¿no? Se ocultan detrás de aparentemente un niño, un adolescente que tiene tus mismos gustos, tus mismos intereses, pero detrás de eso realmente hay un peligro enorme y no es que lo estemos especulando, es la realidad. ¿Cuántos casos hay de niños, adolescentes desaparecidos porque precisamente se dejaron llevar por lo que veían en una pantalla que no es nada real además? Así es, y eso los hijos tienen que entenderlo, por eso te decía, ¿no? Este equipo no es tuyo, esto papá y yo te estamos prestando una manera de comunicación, una manera, ¿no?, de estar conectados, pero no es de tu propiedad. Y por eso es que nosotros como papás tenemos que tener la clave por ejemplo, de ese equipo celular. Y es más, o sea, se supone que el Facebook es a partir de los 18 años para arriba. Se supone, ¿no? Para mayores de edad, las redes sociales. Pero son a veces los propios padres de familia los que crean los perfiles de Facebook de sus hijos adolescentes. 11, 12 años ya creándole perfiles de Facebook. Adolescentes de 11, 12, 13 años, bien maquilladas, ¿no? Bien arregladas, y colocan esas fotos. ¿Para qué expones de esa manera? En este caso a tu hija, ¿no? ¿Para qué expones de esa manera? O sea, no tiene sentido, pero a veces los propios padres lo hacen. ¿Por qué? Porque la amiguita también lo tiene. Pero no, si Adriana lo tiene, pero no, si Carla lo tiene, no, es que Romina también lo tiene. Entonces mi hija no se puede quedar atrás. Entonces es muy importante, por ejemplo, cuando trabajamos escuela para padres, y es muy importante para mis colegas que trabajan en el ámbito educativo, que tenemos que tener esa red de apoyo con los padres de familia del salón. ¿Qué quiere decir esto? Porque eso va a pasar, ¿no? Si yo, por ejemplo, le digo a mi hijo, 9 de la noche, me dejas, pero mamá, oye, ¿qué anticuada que eres? Todos mis compañeros tienen su celular están chateando 10, 11 de la noche. ¿Y tú qué le vas a decir como mamá? Bueno, ellas serán... es problema de sus papás, acá estas son las normas de casa. Pero la red de apoyo, ¿qué nos dice? Que tenemos que hablar también con esos papás.
Y tenemos que poner eso como una... Entonces ya no, entonces Romina, Adriana, ¿no? ¿Todos? No, es que todos acá los papás hemos dicho 9 de la noche. No, estamos como que en la misma sintonía, ¿no? De crianza, de límites, de reglas, y todo con el objetivo de salvaguardar su integridad también, exacto, ¿no? entonces ahí es donde tenemos que trabajar también duro con los padres de familia. De que veamos que estamos en la misma sintonía, como tú dices, y que las normas son iguales. Y que no vea el hijo, pues no, no, ¿y por qué a Romina si le dejan pues 12 de la noche? Es más, ella, o sea, hasta 1 de la mañana está con el celular. Y estamos viendo todo ese problema, que los hijos, papás, mamás que me escuchan, no pueden tener computadora, no pueden tener laptop, no pueden tener el celular en su habitación, en su dormitorio. Lo que podríamos ponerle a nuestros hijos en su dormitorio es de repente un aparato de música, ¿no? Que escuchen música, sí, pero nada de computadoras. La computadora, la laptop, tiene que estar en el cuarto de biblioteca, el cuarto de estudio. Si en mi casa no hay un cuarto de estudio, no hay un cuarto de biblioteca, pues en el comedor. Ahí todos estudian en el comedor, ¿no? Y ahí se queda. Entonces, yo como papá, mamá, siempre estoy pasando, veo que, ¿no? que está haciendo en la computadora. Un ojito siempre chequeando. Exacto. O sea, imagínate, ¿qué hace el adolescente, por ejemplo? Se mete a su cuarto y si tiene la computadora, mete el seguro, mete el pestillo y tú no sabes lo que está haciendo ahí. Entonces, ¿dónde está el control parental adecuado de los padres? No hay, exacto. Es cero. Y ahí están todos los riesgos. Y ahí están todos los riesgos. Porque el Internet, como siempre hemos dicho, no es bueno ni malo. Depende del uso que nosotros le demos. A dar. Atentos amigos con toda esta información que hoy estamos compartiendo con el doctor Carlos Solís Puma, un reconocido psicólogo. Es importante que nosotros no simplemente nos evitemos el mal rato, que ellos estén felices, que tengan todo. Siempre hay que acompañarlos, siempre hay que estar supervisando qué es lo que hacen, con quiénes se contactan a través de sus redes, qué es lo que hay detrás de cada uno de sus ordenadores. Así es que evitar, por favor, ponerlos en alguna situación de peligro que lamentablemente hoy en día a día existen estas situaciones que ponen en peligro constante a nuestros hijos. Doctor, muchísimas gracias por su compañía, siempre es lindo escucharlo, poder interiorizar también y poner en práctica todos estos consejos. Recomendaciones finales y la invitación también, por supuesto, para aquellas personas que deseen y opten por tener un apoyo psicológico con usted. Claro que sí. Solamente decirle a los papás que la virtualidad nunca va a poder superar la realidad. Una cosa es el mundo virtual y otra cosa es el mundo real. Y ahí es donde nosotros no los estamos preparando adecuadamente a nuestros hijos. Porque todo es fácil interactuar a través de una pantalla. Escribir, mandar fotos, mandar audios. Pero otra cosa es la realidad. Y ahí estamos teniendo dificultades, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan a la universidad, ¿no? Y hay ese contacto. Se aíslan, no hay una buena interacción social, tengo dificultades. Entonces, creo que por ahí tenemos que empezar. Pero ojo, papá, mamá, nosotros somos el modelo. Si tú como papá vas a estar ahí todo el día también con el equipo, si tú como papá, a la hora del almuerzo, estás también metido con el celular, tú por un lado con el celular, tu hijito o tu hijita también por otro lado con el celular para que coma, no estamos teniendo un control adecuado de estos aparatos tecnológicos. Y necesitamos que nuestros hijos vean en nosotros ese reflejo y ese modelo. Porque nuestros hijos son como esponjitas. Ellos absorben todo lo que ven. Y si a ti te van a ver así. Por eso a veces me dicen, y yo pregunto a los hijos, ¿no? en el consultorio, ¿y qué hace tu papá cuando llega a casa? Se pone a leer su periódico. ¿Y qué más hace tu papá? Se pone a ver sus películas. ¿Y quién te ayuda a hacer tu tarea? Mi mamá. ¿No? Entonces, ¿qué ejemplo estamos dando? ¿Qué modelo estamos dando nosotros de interactuar? ¿Cómo quieres que tu hijo aprenda a leer si no te debe leer a ti? Así es, ellos aprenden más por el ejemplo, así es que atentos con estos consejos, doctor, y la invitación para quienes quieran tener consulta profesional con usted. Claro que sí. Personas que desean contactarme lo pueden hacer al 958-790236.
Excelente, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, gracias por este espacio tan enriquecedor, así es que ya lo saben, vamos a tomar en cuenta todos los consejos que nos trajo hoy el doctor Carlos Solís Puma. Él es psicólogo y hemos abordado este importante tema del control parental digital. Doctor, que tenga un lindo fin de semana. Gracias por acompañarnos. Nos vamos a la pausa comercial y al volver Gabriel Peso nos trae un tema poderoso como siempre, así es que atentos ahí en casita, regresamos con eso y más, no se mueva.